Buenas tardes, el día de hoy les vamos a explicar nuestra actividad integradora número 3. Mi grupo está conformado por Andrés Galeano, Andrea Rodríguez y Carlos Martínez. En primer lugar, les queremos explicar nuestras ideas de negocio, donde primeramente tenemos tres, la cual es, en primer lugar, crear nuevas bebidas a base de frutas deshidratadas. La segunda es el desarrollo de pulpa de fruta y la tercera es invertir en nueva maquinaria. Teniendo claro esto, nuestro propósito fue sacar a flote dos ideas de negocio, las cuales van a ser invertir la maquinaria para ambos proyectos de fruta, para la fruta deshidratada y para la pulpa de fruta. Posterior a esto, los clasificamos ambos proyectos y tenemos algunos ítems los cuales los puede ver en el Excel. En primer lugar encuentra los objetivos, la duración del proyecto, el costo, el valor que genera, análisis de riesgos y por último la definición de responsabilidades, que básicamente es el tema de control o en términos más sencillos, el organigrama que va a manejar cada proyecto. En segunda instancia les vamos a explicar nuestro CAPEX de ambos proyectos, en donde vamos a necesitar una inversión inicial de propiedad, planta y equipo para adquirirla en el proyecto de maquinaria de pulpa de fruta y también para el proyecto de maquinaria y frutas deshidratadas. Estas propiedades, planta y equipo constan de, para ambos proyectos, maquinaria, mobiliario y enseres y terreno. Los conceptos a evaluar los pueden encontrar en la parte que dice nombre. Las cantidades van a variar según el proyecto y por último van a encontrar los saldos. Estos saldos van a ser los valores que vamos a necesitar financiados o que necesitamos para sacar en marcha nuestro negocio. Acá nos encontramos con el primer proyecto, que es de frutas deshidratadas. Entonces nos encontramos con las inversiones iniciales que se hicieron, que son de 80 millones de terreno, 17 millones 900 de mobiliario y 28 millones 921 mil 900 de maquinaria. Tenemos una depreciación de 5 y 12 años para cada uno. Cada producto lo queremos vender unas unidades de 32.000 y cada producto se venderá a 6.100. En este lado tenemos lo que va a crecer cada año, cada producto. También nos referimos a una tasa de impuesto del 35%, dando esa referencia a la nueva reforma tributaria que se está siendo aprobada. En políticas de rotación, nos encontramos que esta la escogimos del anterior proyecto realizado y la inflación la decimos dejar en un 2%. Más abajo nos encontramos las proyecciones que se hicieron para lo que son ventas y crecimientos de cantidades, como anteriormente hizo, con sus porcentajes que van a crecer cada año. Después nos encontramos con los costos de producción, que pues decidimos que van a ser un 35% por cada precio, por el precio de venta. Y lo que son costos de mano de obra y costos administrativos pues van a crecer respectivamente, como se había mencionado anteriormente. Acá nos encontramos con el EBITDA, que son los ingresos totales menos los costos totales, y luego nos encontramos con el EBIT, que tiene en cuenta ese EBITDA y le restamos lo que es la depreciación. Más abajito nos encontramos con el flujo de caja libre, donde ya nos muestra las proyecciones en total de las utilidades y etcétera. Y con estos resultados podemos calcular lo que es el BPN, que en este caso nos dio de 110.992.530, que nos dice que es un buen proyecto. Lo mismo la TIR nos indica que es un proyecto bueno. Y por último nos encontramos lo que son los flujos descontados, ya que con el impuesto se tiene que descontar, se tiene un descuento por un pago anticipado. En la siguiente pestaña nos encontramos lo que es el payback. Acá lo que se hace referencia es el capital invertido y a cuántos años vamos a recuperar ese capital invertido. Entonces acá nos damos cuenta que el capital invertido se recupera a los 3 años y, siendo más exactos, al 2,79 años.
Nos encontramos con el ROUS. El ROUS es lo mismo, tenemos en cuenta lo que es la inversión del proyecto inicial, que son estos 143 millones, y estos flujos son los que se tienen en cuenta en el EBIT. Haciendo ese cálculo nos da que el ROUS es del 58%. Luego tenemos lo que es el índice de rentabilidad, que ahí sí lo tomamos del flujo de caja libre descontado, y son estos 143 millones de inversión y estos 254 de los de caja, los flujos de caja, nos da que es del 1,77 euros, que esto nos indica que por cada peso invertido tenemos como una rentabilidad, como una ganancia del 1,77. Acá nos encontramos con el cuadro resumen, que es donde tenemos los 5 escenarios que hemos realizado, que se encuentran entre el esperado, pesimista, optimista, en el que se baja la depreciación del impuesto y en el que se sube la depreciación del impuesto. Acá hemos realizado los cambios en inversiones de terreno, inversiones de mobiliario, inversiones de maquinaria, las cantidades, el precio, los costos, las tasas de intereses, los días de inventario, y pues en los últimos dos escenarios se hizo lo que es la tasa de impuesto y la depreciación. Entonces, analizando los primeros tres escenarios, nos hemos dado cuenta que haciendo unos pequeños cambios en lo que son inversiones, las cantidades y precios, se puede ver muy afectado lo que es el BPN. Entonces llegamos a la conclusión que estos son como las variables más sensibles que tiene un proyecto, y asimismo puede determinar qué tan bueno puede llegar a ser el proyecto y qué tan malo. Entonces, como podemos ver acá en el escenario pesimista, modificando esas variables nos dan menos 49 millones, y donde modificamos un poquito las variables en el optimista nos da un PPN de 251 millones. Entonces sí depende mucho esas variables de un proyecto. Y en los últimos dos ítems, que es la depreciación e impuesto, nos dimos cuenta que la depreciación no es un ítem como muy importante a la hora del BPN, sino que el que más importa es el impuesto. Como podemos ver acá, el impuesto se subió como un 5% y se bajó alrededor de un 5%, y vimos esos cambios tan drásticos que tuvo el BPN. Cuando se tenemos un 40% tenemos que es de 93 millones, o sea, se bajó muchísimo, y cuando es muy bajito la depreciación, el impuesto, sube considerablemente el BPN. Entonces, en esta parte, la variable más sensible es el tema del impuesto. En segundo lugar encontramos el flujo de caja libre del escenario de la pulpa de fruta. En este vamos a encontrar datos relevantes como es la inversión inicial, que ya la habíamos tocado en el comienzo del video, y adicionando a esta información, el mobiliario y enseres va a tener una vida útil de 10 años y el método de depreciación va a ser de línea recta. En cuanto a la maquinaria, vamos a tener una vida útil de 20 años y también el método de depreciación va a ser de línea recta. Por otro lado, tenemos proyectado vender para el primer año 26.400 cantidades a un precio de 10.000. Más adelante podemos ver más información de manera relevante, como es las tasas de interés, las políticas de rotación que vamos a manejar, y ya entrando en el proyecto, acá les explicamos, pues sacamos las ventas en cuanto al precio y la cantidad, y esto nos da un ingreso por venta. Sacamos los costos de producción del OPEX, que básicamente son los costos de producción antes de mano de obra, después de mano de obra y con toda la información unida, es decir, costos de operación, ventas y administración. Después sacamos el EBITDA, depreciamos con el método de línea de depreciación y posterior a esto hicimos el flujo de caja. Una vez calculamos el flujo de caja libre, hallamos el BPN, y este valor, básicamente lo que concluimos es que el proyecto vale la pena hacerlo, ya que genera valor este BPN porque da positivo. Y en segunda instancia encontramos que la TIR también, como dio positivo, también es la misma conclusión. El inversor, el accionista, debería aceptar nuestro proyecto e invertir.
En la siguiente pestaña del Excel pueden observar que hicimos unos factores a evaluar del proyecto de la pulpa de fruta. El primer factor a evaluar fue el payback, donde concluimos que el periodo de recuperación de nuestro proyecto va a ser de 3 años. El siguiente indicador o el factor a estudiar fue el ROCE y nos dio un 74%. Este ratio de rentabilidad de capital les hace entender a los accionistas que nuestra empresa es rentable con un 74%. Y por último, el factor a estudiar fue el índice de rentabilidad, que concluimos con este valor que nos dio que por cada peso que invierta en el proyecto se generan 2,09 pesos por concepto de valor. Finalmente acá encontramos en la última pestaña el resumen del proyecto de la pulpa. Este resumen lo hicimos con la ayuda de la herramienta de Excel de escenarios. Acá hicimos varios escenarios, pero en primer lugar vamos a explicar la parte del escenario esperado, pesimista y el optimista. Los cuadros que están en gris son datos que se modificaron con ayuda de esta herramienta. Y esto se puede evidenciar en la pestaña del flujo de caja libre del escenario de la pulpa. A medida que mueva el escenario, desde el esperado hasta el optimista, podrá ver los cambios que puede presentar el proyecto, que finalmente son los que están resumidos en esta pestaña. Teniendo claro esto, ya concluimos que el escenario esperado en el BPN vale la pena hacerlo ya que dio positivo. El pesimista no vale la pena hacer el proyecto y en el optimista vale la pena hacer el proyecto también. Ya para terminar esta parte hicimos otra comparación de escenarios modificando la depreciación y el impuesto de renta, donde finalmente concluimos con los datos arrojados del BPN que si bajamos la vida útil del proyecto y el impuesto de renta, el proyecto da flujos y un valor positivo, casi duplicando el valor actual del proyecto, lo que quiere decir que vale la pena hacer el proyecto, pero en caso de que le aumentemos a estos datos que estamos evaluando, no se ven grandes cambios drásticos en el BPN, lo único es que da un saldo inferior al saldo que estábamos comparando actualmente. Y finalmente, cabe resaltar que en este proyecto, cuando bajamos la depreciación o la aumentamos, el BPN da positivo en ambos casos, lo que quiere decir que en ambos casos vale la pena hacer el proyecto.